Hola a todos y a todas. En el día de hoy vamos a ver sobre el sistema fonador. Estuvimos viendo en la clase anterior sobre el sistema respiratorio, en qué consistía, cuáles eran sus partes y sus funciones. Bueno, en la oportunidad de hoy vamos a ver el sistema fonador. El sistema fonador es el que se encarga, como dice su palabra principal, es de la fonación, de hablar, ¿sí? Está compuesto por la laringe y las cuerdas vocales. La laringe, como habíamos visto en el sistema respiratorio, tiene tres funciones: la respiración, la fonación y la función protectoria de las vías respiratorias, ¿sí? Bueno, en el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la emisión de la voz. Por eso vamos a prestar atención a este órgano que contiene algo que es muy importante para todos nosotros, como seres humanos y como profesionales de la voz, que son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son unos pliegues membranosos donde se produce la voz. Tradicionalmente se los llama cuerdas vocales, pero en realidad no tienen forma de cuerdas. Es un término que ya no se utiliza o no sería científicamente correcto. Actualmente podemos encontrarlo en mucha bibliografía como pliegues vocales, ¿sí? Bueno, lo que es la laringe está compuesto por cartílagos, músculos, ligamentos y una membrana, un revestimiento mucoso. Dentro de los cartílagos que a nosotros nos interesa conocer principalmente tenemos la epiglotis, que es la que tiene la función protectoria del sistema respiratorio, la tiroides, que estaría acá adelante, ¿sí? Y los cartílagos aritenoideos, que están atrás de la laringe. En los cartílagos aritenoideos es donde se van a fijar las dos cuerdas vocales. Nosotros tenemos en realidad 4 cuerdas vocales, pero solamente funcionan 2. Las 2 cuerdas vocales superiores se llaman bandas ventriculares o son conocidas también como cuerdas vocales falsas. No tienen que funcionar, no tienen ninguna función. Puede ser como un caso patológico que las cuerdas vocales verdaderas, que son las inferiores, no estén funcionando por alguna lesión o por algún motivo, y entonces las bandas ventriculares van a compensar la función de las cuerdas vocales y se van a arrimar a la línea media, es decir, van a querer tener la función para emitir el sonido. Pero esto es totalmente patológico, esto no tiene que ocurrir. Sería lo que se llama una fonación en bandas. Realmente no es algo sano, no daría una voz sana, es una voz muy particular. Bueno, entonces tenemos en cuenta que las cuerdas vocales son 2, que son las que estarían en funcionamiento. El espacio que hay entre las cuerdas vocales se llama glotis. A veces pensamos que las glotis son las cuerdas vocales o la glotis es como algo que está por ahí. Bueno, no. Las cuerdas vocales son 2, ¿sí? Y serían así. Están fijadas adelante, parte anterior, y parte posterior por los cartílagos aritenoideos. Y hacen este movimiento adentro de la laringe. Cuando estamos inspirando, es decir, cuando tomamos aire, las cuerdas vocales se abren para que el aire pueda pasar. Y cuando vamos a emitir sonido, cuando vamos a hablar, estas cuerdas vocales se cierran. Al cerrarse, se produce una columna de aire que viene de los pulmones que va a vencer la resistencia de las cuerdas vocales y va a hacer que vibre la mucosa que está encima. Se llama el borde libre de las cuerdas vocales. Este borde libre va a emitir una vibración que es muy particular, que es un movimiento así, que va a hacer que salga un sonido que se llama frecuencia fundamental o frecuencia cero. Este es el sonido como un sonido base de la voz, que no es el que luego vamos a escuchar, porque la voz va a ser transformada, modificada y amplificada en los resonadores. Pero esta es mi frecuencia fundamental, que luego va a ser enriquecida. Entonces, tenemos en cuenta que este es el movimiento de las cuerdas vocales, inspiración, y cuando fono,
sale mi voz por la vibración de esta mucosa. Bien, es muy importante tener en cuenta, como habíamos estudiado en las primeras clases, las pautas de higiene vocal. En el caso que yo no cumpla todas estas pautas y haga un abuso o un mal uso de mi voz, se puede producir una lesión en las cuerdas vocales. Se pueden producir nódulos, pólipos, edemas y demás patologías. Que esto me va a dar, por ejemplo, que las cuerdas vocales no se cierren. Si tengo un nódulo, que es un tumor benigno, no se van a cerrar por completo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la columna de aire quiera salir, va a salir con aire. Va a ser una voz aireada. Una voz que tenga un poquito de aire. Eso, bueno, es una de todas las consecuencias que podemos tener, de todas las patologías que pueden causarse en las cuerdas vocales, que no son pocas. Como habíamos dicho, los docentes tienen este síntoma, ¿sí? O esta patología, dificultad, que es la disfonía. La disfonía por usar excesivamente la voz y no cuidarla adecuadamente. Bueno, se pueden producir un montón de disfonías, es falta de funcionalidad en nuestra voz, justamente por no hacer un buen uso. Por eso es muy importante aprender sobre técnica vocal. Todo lo que estamos aprendiendo, ya sea teoría o práctica, es importante saberlo para incorporarlo y cuidar nuestra voz, saber manejar los tiempos, saber manejar el aire, saber cómo funcionan las cuerdas vocales, también para luego hacer ejercicios, por ejemplo, de vocalización, para afinar, ¿sí? La teoría es nuestra base, luego está la práctica que nos ayudará a ir mejorando toda nuestra técnica vocal. Es muy importante saber entonces cómo se compone todo nuestro sistema y cómo esta voz sale, y puede salir una voz sana, una voz afinada, una voz que sea agradable, que nos sirva para trabajar y para hacer todo lo que queremos hacer, ya sea cantar, exponer, hablar, o simplemente tener una voz sana sin ninguna dolencia. Bueno, esto es todo por hoy, es una clase cortita, así que bueno, muchas gracias por la atención. Chao.